Buenas noches a todos, saludos de Irene Masi de Vida y Fortaleza desde aquí de Tijuana, Baja California. Como siempre les doy la bienvenida a todos los que se están conectando ahorita y se conectarán después. Y antes que nada le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que ilumina nuestro caminar, nos da entendimiento y sabiduría. Y le pedimos a Él que sea el que hable este día, ¿verdad? Que sea Él el que nos guíe, el que nos revele lo que nos tiene que decir en cada capítulo. Ahora nos toca Segunda de Samuel, capítulo 4. Si recuerdan, el capítulo anterior estudiamos sobre la muerte de Abner, ¿verdad? Y aún todas las consecuencias de la vida de Saúl. Y sabemos que Abner era un alto general de un rango muy alto que estaba encargado de pues la militar del rey Saúl. Y él, pues, verdad, fue triste, lo matan. David le duele mucho, porque sabemos que David amaba a Saúl, a un Saúl que lo perseguía, Saúl que lo perseguía a David, pero para él siempre fue el ungido del Señor, porque así fue. Él siempre respetó quién era a Saúl. Sabía que era el ungido del Señor y siempre le tuvo ese respeto. Y a pesar de que, y sabemos que lo que le pasó a Saúl, que pues un espíritu se apoderó de él, se ensañó con David, y era porque quería matar la simiente, que sabemos de dónde proviene la simiente de ahora nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar para darle la bienvenida al Espíritu Santo y para que Él nos revele qué es lo que nos quiere decir, porque en cada versículo hay una verdad. Y a cada quien nos habla de una manera el Señor maravillosa, de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos en ese momento. Y él se da cuenta qué es lo que necesitamos en nuestro corazón, qué nos hace falta. Entonces Él se revela. Yo te pido que ahorita que oremos le pidamos al Señor revelación. Revelación, porque Él nos quiere revelar su palabra, su verdad. Él te ama tanto que Él te busca, y hoy te busca para hablarte algo nuevo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque siempre, Señor, estás ahí, Señor, con un corazón lleno de amor, dispuesto a enseñarnos, dispuesto, Señor, a darnos cada día una revelación nueva de tu palabra. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Toma el control absoluto de lo que vamos a estudiar. Danos oídos para escuchar, un corazón para entender y para que esa fe se active, Señor, una mente, como tu palabra dice, la mente de Cristo, para poder mirar las cosas como Cristo las mira. En el poderoso nombre de Jesús. Dice tu palabra también, Señor, dice, de mañana a mañana tú me despiertas. Y dice que abres mi oído para escuchar y me das palabra de ciencia, de sabiduría para hablarle al cansado y al oprimido. Eso el Señor nos da, palabra de ciencia y de sabiduría. Bueno, vamos a la historia. Te pido que si la leas conmigo. Si no, estúdiala en tu casa. Es muy importante que tú la estudies para que puedas meditar en ella. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baná y el del otro Recab, hijo de Rimón, berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían oído a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl.
y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y ahorita te voy a dar los significados de los nombres. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baná fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset. Eso quiere decir que era de día, cuando entraron a la casa de Isboset, el hijo menor de Saúl, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Los dos se durmieron, qué curioso, los dos cayeron en sueño y era un mediodía. Y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Te voy a decir algo muy importante aquí, me voy a detener aquí solamente para decirte algo muy importante. Sabemos que todo predomina, es importante, pero esto es algo que dice aquí, que ellos cuando llegaron con David y traían la cabeza de Isboset, dijeron: y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Ellos dijeron que Jehová lo había hecho. Ellos estaban en sí declarando que Jehová les había ordenado que lo matasen, cuando no era verdad. Y si sabemos la historia anterior, ¿verdad?, que cuando, esa era en 1 Samuel, los últimos capítulos, que cuando también Saúl cae muerto, llega un hombre, se da él la honra de que él mata a Saúl. David se enoja, y ¿qué le pasa a este hombre por mentir? Que muere. Sigamos adelante. Y David respondió a Recab y a su hermano Baná, hijos de Rimón, Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, a lo que les acaba de mencionar, nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag y en pago de la nueva. O sea, le trajo según él le traía buenas noticias. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque él había mentido, y al mentir, él mismo causó su propia muerte por decir: no, entonces va a ser algo, me van a halagar porque maté al enemigo de David. Y así igual ellos pensaron que iban a quedar bien con el rey David, pero el rey David jamás miró al rey Saúl como su enemigo. Él lo miró siempre como un ungido de Jehová. Pero ellos a decir: bueno, a lo mejor vamos a tomar una buena posición, porque ahora él es el rey de Israel, él nos va a alabar, a lo mejor nos va a dar un buen cargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Saúl se enoja, él sabe que mataron a uno de los descendientes de hijo de Saúl, y él amaba a Saúl, él lo amaba. Acuérdense que él siempre le llamaba mi señor, Dice: y cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora, pues no he de demandar yo la sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Qué tristeza, ¿verdad? La forma que estos hombres se buscaron su propia muerte. ¿Por qué? Porque ahí dice estos hombres malvados, porque fueron y hirieron al hijo de Saúl en su lecho, en su cama, no lo dejaron que se defendiese, y tomaron ellos
venganza, porque ellos dijeron, ok, si lo matamos a él, si vamos a la historia, él era el que iba a ser el segundo. Él tenía derecho legal de tomar el reino, pero más sin embargo que el Señor ya le había dado el reinado a Saúl. Te voy a dar una pequeña notas que tomé aquí. Dice, cuando algo muy importante en el primero capítulo primero, dice, las manos se debilitaron cuando Isboset escuchó que el hombre que lo puso y lo sostuvo en el trono estaba muerto. Y está hablando de Abner. Y si te recuerdas también el capítulo anterior, casi al final, en el 3, dice que el reino de Saúl se debilitaba. Y aquí te dice que también cuando Abner, él era un gran rango militar y sabían que era fuerte y lo protegía. Entonces Isboset, al escuchar que él ha muerto, ya no tenía el que lo defendía, se debilitó en gran manera que aún el pueblo de Israel tuvo temor. El hombre que lo puso ya no lo sostenía. Al leer la historia, te dice que lo que pasó aquí, que Isboset, casi no lo puedo pronunciar, él en realidad puso su confianza en el hombre, no puso su confianza en Dios. Él, al mirar que ese Abner ya no podía defenderlo, que había sido muerto, se asustó tanto, se debilitó y todo el pueblo se dio cuenta de que él en realidad era una persona débil, que cómo los iba a defender, cómo aunque tuviera el derecho legal de ser el segundo rey, porque él era por el legado, ¿verdad? No era por unción, era por el legado. Entonces te das cuenta aquí los errores que se cometieron, la confianza que se puso en el hombre en vez del Señor, y todo esto trae consecuencias. Y más adelante dice, Mefiboset era el hijo de Jonatán, como nosotros lo sabemos, y este es Mefiboset. Isboset es el hijo de Saúl. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el buen amigo de David. Él era el último descendiente masculino de Saúl, con un fuerte y ahora él era con un fuerte derecho legal, ya que no estaba su tío, que era Isboset, era su tío. Ahora le correspondía a Mefiboset el derecho legal de ser el siguiente rey. Es curioso, pero Isboset significa hijo de vergüenza. O sea, su nombre significa hijo de vergüenza. ¿Por qué? Según los historiadores dicen, óyeme, ¿por qué él está durmiendo en el día en vez de estar peleando con el ejército? ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué se le llamaba hijo de vergüenza? Tiene que haber una historia atrás de esto. Y Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, el que ahora iba a estar, acuérdense, sentado en la mesa del rey, al que el rey decide darle todo lo que se le había robado, que le pertenecía a Saúl, ahora, pero porque Saúl también le hizo a David hacer una promesa que no terminaría con su descendencia, y aquí está David cumpliendo esa promesa. Mefiboset significa el que esparce. Significa el que esparce. Pero dicen que su nombre era Meribal, el Señor que lucha. Pero dicen que su nombre fue cambiado por la palabra Baal, pero el Señor que lucha. Entonces se le llama Mefiboset, pero ahora es el que esparce. O sea, es interesante la historia, porque qué es lo que sucede. Pero aquí lo que ahora te voy a decir, el título de este mensaje, ¿verdad? Que el Señor me dio, porque el Señor es el que da cada mensaje, y lo vamos a aplicar a la vida de hoy, porque como te digo, la palabra es viva y eficaz. La palabra del Señor es como que viaja, ¿verdad? Como muchos quieren viajar al pasado y al futuro y quieren estar adelante, quieren atrás, pero la palabra de Dios es así. Estuvo allá en el pasado, está ahorita en el presente y ya está en el futuro, porque así es el Señor. Él es omnipotente, Él tiene un poder, su palabra trasciende
Su palabra es poderosa, es como espada de dos filos, como nos dice aquí. Pero mira, el título de esta palabra puse la debilidad, condición de la casa de Saúl. Sabemos qué es lo que le llevó a Saúl a debilitarse. Sabemos que él tomó y entró y él, como no llegaba Samuel, él decidió hacer el holocausto. Entonces a él no le correspondía porque es el lugar santo, él era un hombre de guerra, no podía estar en el lugar santo. Y por lo tanto el Señor lo desecha como rey. Los puntos que están aquí, que yo te anoté y que son relevantes con lo que estamos viviendo ahora, dice así, número 1, la desobediencia nos debilita y nos hace presas del pecado y por lo tanto puertas abiertas a la destrucción de nuestras vidas. Si te das cuenta que David, él trajo bendición a su vida, pero Saúl acarrió maldición a su vida y a sus generaciones. Pero por una promesa que David le hace a Saúl y a Jonatán, él decide cumplir esa promesa y al hijo de Jonatán, que era su mejor amigo, Mefiboset, lo sienta a comer en la mesa del rey. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que es relevante ahora? Que nosotros también nos hemos descarriado, hemos pecado, hemos desobedecido, pero aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahora que estamos sentados a la mesa del rey. Cuando tú estás recibiendo palabra, cuando tú estás escuchando palabra, estás sentado a la mesa del rey, estás recibiendo sus delicias, su amor, sus promesas, su vida. Dice el inciso A, al continuar en nuestros pecados, le otorgamos derecho legal a Satanás sobre nuestras vidas. Y eso te digo, son puntos que el Señor me hablaba. Y sí es verdad, porque acuérdate que las maldiciones se van hasta la 4ª generación y todo que tiene que ver con la maldad, la iniquidad de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, bisabuelos, son herencias que le dejamos a nuestros hijos. Y muchas de esas herencias son ahora las enfermedades como diabetes, como cáncer, Alzheimer y tantas enfermedades. Pero también no solo eso, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio. Porque dices, ¿por qué si el divorcio? Como tú dices, ay, si mi padre se divorció, mi madre se divorció. El vivir en una vida en amaciato sin casarte. O sea, vamos cargando con esas herencias de maldición a nuestras vidas. Y porque le otorgamos derecho legal a Satanás sobre nuestras vidas al continuar en nuestros pecados. Número 3. La desobediencia es causa que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos carguen o hereden maldiciones generacionales, de lo que estaba hablando ahorita. Es algo muy tremendo, pero es algo muy real, porque si te das cuenta, esas maldiciones que acarrearon, que acabó casi con toda la casa de Saúl y murieron en una forma tremenda y violenta. Aún Mefiboset, que era un niño de 5 años, cuando su nodriza corre para defenderlo, que sabemos que cuando acaba el reinado del rey Saúl, él queda lisiado. Imagínate, o sea, qué maldiciones se soltaron por la desobediencia de Saúl. Yo no creo que él nunca pensó, y él conocía de la palabra, porque ya estaban ahí escritos. Si te vas, nosotros vamos a los Éxodos, vas a Levíticos, ahí te dice todas las bendiciones que el Señor te dará si tú lo obedeces, y también las maldiciones si le desobedeces. Él conocía la palabra. Pero ¿qué fue lo que le llevó a esta desobediencia? Y que causó la muerte de sus hijos. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo para que también esto pueda causar la muerte prematura de nuestros hijos o de nuestras generaciones? El número 4.
Pero sabemos que la desobediencia es las puertas abiertas también a bendiciones. Pero sabemos que la obediencia, eso estamos hablando ahora de la obediencia, es la puerta abierta a bendiciones que llegarán hasta las 1000 generaciones. La vida de Saúl y de David representan caminos totalmente opuestos entre sí. Un camino de maldición que se hereda a sus generaciones. Y aquí miramos del ejemplo de la vida de Saúl. Y si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, lo que está nos sucediendo, qué nos ha pasado, qué es lo que está pasando en tu vida, en mi vida, por qué es que seguimos acarreando con esos pecados o con esas enfermedades. Tenemos que ir ante el Señor y decirle: Señor, ¿qué estamos haciendo que está causando que nosotros continuemos en estas maldiciones cuando ahora tenemos acceso al trono de la gracia para las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas? Un camino de maldición es una herencia generacional, como lo leímos. Inciso B, un camino de bendición al igual se hereda a sus futuras generaciones del linaje de cada uno de nosotros. Si sabemos que en el linaje de David, por su lealtad, obediencia y por un corazón conforme al corazón de Dios, de ahí viene el linaje de Jesucristo. Jesucristo viene de ese linaje. Solo por la obediencia, por la lealtad, como el Señor escoge de la simiente de David, que ahora las puertas a la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Punto 6. Ahora te digo, todo el Señor es el que nos da palabra, el que nos dice qué hacer y qué no hacer. El Señor está ahí para darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor me decía así, el Señor te dice hoy a ti y a mí: ¿cuál camino has elegido? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Vamos a leer Mateo 7, 13 y 14. Y dice así: en nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos dio a escoger los caminos, nos dio el libre albedrío. Si Él te dice que escojas el camino que ahora le llaman estrecho, el camino angosto, porque sabemos que en el camino ancho muchos van porque es muy fácil, porque ellos creen que ese camino los lleva a la vida, porque es fácil hacer lo que nos plazca, es fácil hacer sin que tenerle que darle cuentas al Señor. Pero te digo una cosa: todo tiene una consecuencia, y el camino que tú elijas hoy, esa consecuencia no solamente va a ser para tu vida, sino también para la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Esto es de pensar. Si el Señor te dice que te pone dos caminos y Él te dice que aquí escojas el camino que lleva a la vida, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿En qué camino estás viviendo hoy? ¿O qué camino nuestros antepasados escogieron que ahora nos damos cuenta que nos ha afectado? Te quiero decir, Jesucristo te ama, Él me ama a mí. Y Él es el camino a la vida.
Él te abre las puertas, Él te busca, Él te ama, Él te adora y Él te dice qué camino tú debes de seguir. Si queremos las bendiciones del cielo, las bendiciones que sobreabundan, la herencia eterna, el legado que nos dejó Jesucristo en su palabra y cada una de sus promesas, entonces hay que elegir el camino de vida. Pero sabemos que tenemos una lucha que se opone, que es nuestra carne. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestados y principados en las tinieblas que se encuentran en las regiones celestiales. Pero también el Señor, cuando tú le invitas a tu corazón y lo haces el Señor de tu vida, Él te da las herramientas para capacitarte y vencer todas estas oposiciones y estas debilidades. Por eso el Señor te dice, el débil diga, fuerte soy. Y no digamos yo lo haré, tú lo harás solo. No, jamás, porque jamás haremos nada por nosotros mismos. Y también no confiemos en el hombre, sino en Jehová de los ejércitos. Él nos quiere llevar al camino de la vida eterna. Él quiere cambiar nuestra maldición en bendición. Hoy yo te invito a que medites y que meditemos cuál es el camino que hemos elegido. Y si miramos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos diga por qué estamos viviendo estas consecuencias que miramos de enfermedad, que miramos de pobreza, que miramos de una vida desordenada, que miramos de que nuestros hijos se van al camino desviado. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu de Dios, dile que te revele y Él te va a revelar y te va a escribir qué es lo que pasó en tus antepasados que causó que esta maldición alcance a tus hijos, para que entonces vayamos a nuestro Padre Celestial y le pidamos revelación al Espíritu Santo y poder cancelar toda maldición generacional que ha llegado a nuestras vidas, que nos diga cuál es la raíz, porque todo tiene una raíz. Y acuérdate que si la raíz se arranca y se seca, ya no más va a ser, esa raíz será arrancada para siempre. Y entonces, pero tú tienes que llenarte del poder de Dios, donde había ese vacío, donde estaba ese árbol de amargura, de dolor, de tristeza, de enfermedad, y fue arrancado. Ahora tienes que plantar el árbol nuevo, que es el árbol de vida, que es Jesucristo, plantar ese árbol dentro de ti, para que entonces ahora sean raíces y que sean hojas que producen fruto al 1000 por 1. El Señor quiere cambiar nuestras vidas, Él nos ama y Él quiere, dice que Él lo que quiere para nosotros, sus planes son de bien y no de mal, para darnos conforme a lo que nosotros deseamos. Y Él quiere darnos bendición, Él quiere cambiar tu vida y mi vida. Él quiere que... ¿Tú crees que el Señor, cuando nos hizo con un plan perfecto, nos hizo en su imagen y semejanza? Él quería que viviéramos ahora esta vida de enfermedades, de amargura, de dolor, de escasez. No. Él nos creó para gozarnos con Él. Él nos creó para morar en ese lugar santo, para que no nos hiciera falta nada, para vivir en santidad, para vivir eternamente. Pero al escoger el camino equivocado, nos desviamos del camino perfecto al que Él nos llamó. Mira, meditemos en lo que estamos escogiendo. Pidamos al Espíritu de Dios que nos guíe y nos revele qué es lo que tenemos que hacer para cortar de raíz esas maldiciones que han acarreado nuestras generaciones. Vamos a hacer una oración, y si tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, pero si tú solamente has, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, yo te pido que le pidamos al Espíritu de Dios que nos abra nuestros ojos y nos dé la revelación eterna, porque el Señor tiene muchas maravillas para ti y revelaciones nuevas. Él nos empezará a hablar en sueños, en visiones. Él es el que te está buscando. Él te busca hoy. Él nos dio a seleccionar el camino de la vida eterna. Escojamos ese camino. Habrá luchas y pruebas, pero sabemos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y dejó al Consolador, que es el Espíritu de Dios. Permíteme.
Bueno, vamos, ya nos queda un minuto, vamos a hacer esta oración para despedirnos y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele. Si tienes una hoja, escribe, si Él te empieza a revelar cuáles son las raíces de esas consecuencias que ha causado que vivamos en decadencia, ya sea de escasez, ya sea de enfermedad, cualquier maldición que tiene que ser arrancada para que el Señor la arranque de la raíz y sea llena ahora del poder del Espíritu Santo. Oremos para despedirnos. Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia con todo nuestro amor, nuestro corazón, a pedirte a ti, Espíritu de Dios, que nos reveles qué es lo que causó, Señor, ver a nuestros hijos o a nuestros familiares, Señor, en la vida que ahora están viviendo, si es en las drogas, si es, Señor, en el adulterio, la fornicación, la enfermedad, Señor, cualquier forma, la miseria, Señor, revélanos, Espíritu de Dios, para poder así cancelar de la raíz, Señor, toda maldición generacional, Señor. Pero antes que nada sabemos, Cristo, que tú tienes que ser el Señor de nuestras vidas y te invitamos, Cristo, que seas el Señor de nuestras vidas y a ti, Espíritu de Dios, que nos des revelación. Te damos gracias porque sabemos que tú lo harás. Sabemos que tú nos has llamado a ser libres porque dice tu palabra que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad y sabemos que tú harás la obra en cada uno de mis hermanos y en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, que sean benditos, gracias por conectarse, que el Señor los ama y les pido que mediten en esto, que le pidamos al Señor que nos revele para poder así nosotros continuar cancelando esas maldiciones. Irene Masi de Vida y Fortaleza desde Tijuana, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que una bendición enorme caiga sobre sus vidas. Que pasen una muy feliz noche. Bendiciones.